Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la abogada Ana Cristina Vera. Ella es integrante de Surcuna, Ecuador. Abogada Vera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchas gracias por la invitación, María del Carmen, y disculpen por el día de ayer que realmente me cogió una emergencia. Pero estoy aquí y espero poder aportar con mi criterio. Eso es lo importante, que podamos conversar sobre este tema, un tema que sin lugar a dudas resulta muy polémico. Su solo debate en la Asamblea Nacional pues ya resultó en plantones, tanto a favor como en contra, porque involucra, abogada, derechos fundamentales de los seres humanos. Por un lado está el derecho a la vida, por otra parte está el derecho a la salud, que también debe ser garantizado por el Estado. Y además se involucran aspectos religiosos que, a pesar de que estamos en un Estado laico, pues obviamente tenemos una gran mayoría de católicos aquí en nuestro país, y esto vuelve aún más complejo este tema. ¿De qué forma podríamos hablar de justicia entonces, cuando lo que puede ser justo para unos no lo es para otros, abogada? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es súper importante. Yo creo que lo más justo es lo más plural y democrático. En nuestro caso, una ley de aborto por violación, cuando ya está despenalizado el aborto por violación por la Corte Constitucional, es lo más justo, porque esta ley no obliga a ninguna mujer, a ninguna niña, a ninguna persona a abortar, sino que únicamente lo que hace es precautelar la vida, la salud, la integridad de aquellas mujeres, niñas o personas gestantes que decidan interrumpir este embarazo, ¿no? Sobre todo, lo que es importante es saber que efectivamente estas mujeres, estas niñas han sido ya víctimas de un delito sexual, de una imposición sobre su cuerpo y sobre su vida, y que simplemente este procedimiento les permitiría decidir qué es lo que quieren hacer frente a un embarazo que es consecuencia de este acto atroz, ¿no? Además de que estamos hablando únicamente, tal vez la gente no lo tiene todavía claro, estamos hablando únicamente, lo que se está debatiendo en estos momentos en la Asamblea Nacional es el marco regulatorio. Es decir, ya se despenalizó el aborto debido a como causa, digamos, de una violación. Esto ya no está en este momento siendo considerado, porque muchas personas pueden pensar que recién se está considerando esto. No, ya la Corte Constitucional se pronunció y habló de la inconstitucionalidad justamente del numeral 2 del artículo 150 del COIP, que penalizaba el aborto por violación, pero que únicamente en esos momentos lo permitía en casos de mujeres con discapacidad mental. Esto ya se lo abrió, y lo que se está tratando en estos momentos es justamente de tener este marco regulatorio, abogada, para que se lo pueda hacer de una forma adecuada, digamos, para las personas, para las mujeres, las niñas, las adolescentes que pues han sido víctimas de esta agresión sexual. Totalmente. La Corte el 28 de abril del 2021 ya despenalizó el aborto por violación. Además, de su ampliación y aclaración del 9 de junio del 2021, dijo que nunca más podrá penalizarse a ninguna mujer, a ninguna niña, a ninguna persona gestante, y tampoco a ningún profesional de salud por interrumpir un embarazo producto de violación. Lo que ordenó la Corte de la Asamblea es que construya una ley de acceso al procedimiento en salud, una ley que tiene que cumplir con parámetros internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, justamente para garantizar que se pueda cumplir y ejercer de manera efectiva que ya sería un derecho, ¿no? Ahora, hablemos justamente de esos puntos críticos, tratemos de revisarlos rápidamente por una cuestión de tiempo, pero lo más puntual posible. Son 3 puntos que realmente en estos momentos están ahí enfrascados, que no saben cómo resolver esta situación, que es uno que tiene que ver con la temporalidad, es decir, el tiempo en el cual se podría interrumpir el embarazo. No se ha determinado aún el número de semanas de gestación para la interrupción del embarazo. A su consideración, ¿cuántos meses deberían considerarse, o para usted debería esto quedar abierto? Desde mi punto de vista legal y técnico, cuando existen causales no existen plazos.
Es incompatible regular, si quieres una causal, que ya es un caso excepcional, con plazos. Los regímenes de plazos existen para cuando hay aborto libre, ¿no? Como en Argentina, como en México. En Ecuador lo único que tenemos es aborto por causales y tenemos 2 causales legales: vida y salud de la mujer, y la segunda causal, violación. En mi criterio no deberían ponerse plazos porque no es adecuado técnica y jurídicamente, pero además porque efectivamente si consideramos, si quieres, quiénes son las principales víctimas de violencia sexual en nuestro país, que son las niñas menores de 14 años en un 60%, y que las principales perpetradores son generalmente personas del núcleo familiar, tenemos que mirar que efectivamente ellas requieren una protección y que muchas de ellas ni siquiera saben que están embarazadas porque no conocen su cuerpo, no han tenido su primera menstruación aún, cuando ya quedan embarazadas producto de violación. Entonces, por la vida, por la salud de las niñas, yo consideraría que no tiene que haber un plazo, sino que más bien se tienen que lograr mecanismos efectivos para la detección oportuna de estos embarazos, que en muchos casos se hace tanto en el sistema de educación como en el sistema de salud. Sin embargo, lamentablemente, como te digo, por el mismo hecho de que se dan en la familia, no siempre se logra que hayan denuncias desde estos lugares. Abogada, usted mencionaba hace un momento algunas legislaciones, pero yo también tengo otra en la que sí se da este caso, y es justamente en la de Chile. En Chile, exacto, que también se da por causales, y usted debe conocerlo, una de esas causales es justamente por violación, y en ese caso específico sí hay una temporalidad. Ellos dicen 12 semanas, es decir, 3 meses, y para niñas menores de 14 años se consideran 14 semanas. ¿Eso podría ser un tiempo considerable, tal vez? Yo creo que el de Chile es un caso excepcional, ¿no? Y es un caso que nos tiene que llevar a la historia de este país, un país que sale de una dictadura de muchísimos años, ¿no? En el resto de países de Latinoamérica, donde existe la causal violación, no existen causales. Ni Argentina, ni México, ni Colombia, ni Brasil, ni Costa Rica, ni Cuba tienen limitación de plazos con la causal violación. Yo lo que creería es que en caso de que se pongan plazos, no deberían ponerse para niñas y adolescentes de ninguna manera, porque es una carga desproporcionada. Y para mujeres el estándar debería ser el planteado ayer por el doctor Wilfrido León, que decía aproximadamente 28 semanas en nuestro país, ¿no? Porque hay que considerar también las condiciones técnicas de la justicia que tiene cada país. Pero también ¿no considera usted que debería haber una base tal vez médica, científica? Porque es importante, además estratégicamente es importante que haya una temporalidad, porque de esta manera pues es más fácil que se apruebe en la Asamblea Nacional. Bueno, en realidad yo considero, con criterios médicos, hemos escuchado a muchísimos médicos y médicas durante este debate, que no debe haber temporalidad, porque justamente ellos dicen que la temporalidad no les permite analizar caso a caso y valorar efectivamente desde un criterio médico y científico adecuado cómo se tiene que actuar. Ahora, el factor político es otro. Yo creo que los y las asambleístas tienen la obligación política, si quieres, de analizar las legislaciones del derecho comparado y los estándares que les ha mandado la Corte, ¿no? Y efectivamente legislar con el mejor estándar posible. El asesor de la Corte Constitucional también compareció a la Asamblea en este debate, y él dijo claramente que el mejor estándar es el que se debe aplicar, y que si eso implica que no haya plazos, entonces no se deben establecer plazos. Por lo menos para lo que se tiene que mirar, ¿no? Por lo menos para las niñas y adolescentes, que es lo que usted decía hace un momento. Totalmente, porque lo que yo le decía, ellas no saben, no conocen su cuerpo, muchas veces son víctimas de violencia sexual desde los 6, 5 años, entonces es muy difícil nombrar estas situaciones para ellas. En los casos que yo he acompañado en este tiempo, desde que hay sentencia, que son 23, el 60% han sido niñas, y todas han llegado entre las 18 y las 20 semanas. ¿Por qué? Por lo que les digo, ¿no? Porque no conocen su cuerpo, no saben qué pasa, no saben cómo reconocer un embarazo, y también por las fallas en el sistema de salud. Yo he tenido niñas que fueron al servicio de salud después de denunciar la violación y les dijeron que no estaban embarazadas, por ejemplo, y nunca les dijeron que un mes después debían hacerse una prueba, porque el embarazo no se vive de manera inmediata después de la violación, ¿no? Y eso retardó que ellas pudieran acceder a servicios de salud. Igual hay niñas a las que la fiscalía no les avisó que podían acceder a un aborto legal por violación, y eso causó la demora. Entonces es muy importante también capacitar a los sistemas de justicia, de salud, de educación, para que den información adecuada a las mujeres
y para que los abortos se puedan realizar lo más temprano posible, que es lo que todas deseamos, ¿verdad? Ahora, abogada, el segundo punto, el tema de los requisitos, también es un punto de conflicto. Hay quienes dicen debe incluirse una denuncia formal porque de esa manera no hay impunidad también. No se está ayudando, digamos, a quienes cometen estos hechos, a los agresores, a que salgan sin ninguna sentencia, sin ninguna condena, que sigan agrediendo a las niñas, a las mujeres, y que pues no reciban ninguna pena. Pero obviamente esto significa que se estarían poniendo más trabas y podría ser un proceso demorado, tal vez. Claro, mira, lo que nosotros planteamos es una solución intermedia, una solución que permita efectivamente la investigación de la violencia sexual y la lucha contra la impunidad, pero que no constituye una carga desproporcionada para las niñas, las mujeres, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. La propuesta es que ellas accedan con una solicitud en salud y que sea el establecimiento de salud el que denuncie. Porque además, en un contexto donde la mayor cantidad de perpetradores de la violencia sexual están en el núcleo familiar, la denuncia hace que las niñas y las mujeres no puedan acceder al servicio de salud. Yo te quiero contar un caso. Nosotras recibimos una niña de 12 años cuya madre no quería poner una denuncia en estos meses y ella accedió al aborto con esta solicitud en salud. De manera inmediata, el establecimiento de salud, por su obligación jurídica, puso en conocimiento de la Fiscalía. Y se pudo proteger a esta niña y se pudo investigar que efectivamente la persona que estaba ejerciendo la violencia sexual era su padre. De otra forma, si no hubiera podido acceder con esta solicitud, la madre nunca hubiera solicitado un aborto legal, nunca hubiera llegado al sistema de salud y la niña seguiría en este contexto siendo víctima de violencia sexual. Es por este conocimiento que tenemos del sistema de justicia, de salud y de la realidad de las mujeres que creemos que la mejor solución es que sí haya denuncia, pero que esa denuncia la ponga el establecimiento de salud. Esa es una buena opción en todo caso. Ahora, el tercer punto de conflicto es la objeción de conciencia de los médicos. Ese también es un punto importante. ¿Cómo debería darse? Bueno, yo creo que el proyecto lo resuelve bastante bien el tema de objeción de conciencia. Es el tema que, si quieres, donde hay menos debate. ¿Por qué? Porque ha establecido que efectivamente la objeción de conciencia tiene que respetarse de forma personal e individual y que los médicos tienen que declararla previamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el sistema de salud pueda garantizar que en todos los establecimientos hayan profesionales de salud no objetores y que sean estos profesionales los que atiendan a las mujeres. Esa es la mejor manera de tener un equilibrio. Los médicos, las médicas que no quieran hacer abortos legales pueden no hacerlos porque hay otro personal de salud que va a encargarse de proveer el servicio a las mujeres. Y eso es lo fundamental y lo importante, ¿no? Garantizar efectivamente la garantía de los derechos de todos y todas. Ahora vuelvo a tomar, y ya para finalizar, porque estamos lamentablemente contratiempo, vuelvo a tomar el caso de Chile. También se ha vuelto, ahí existe pues la objeción de conciencia, pero de una u otra forma se ha vuelto también un inconveniente para que puedan realizarse estos abortos por violación, porque en muchos casos sí hay médicos que se acogen a esta objeción de conciencia, simplemente pues llenando un documento, y finalmente pues tienen que, las mujeres o las niñas tienen que ir de centro de salud en centro de salud viendo quién las puede ayudar a resolver esta situación. Claro, por eso mismo aquí en Ecuador lo que no se permite es la objeción de conciencia institucional. Es el hospital el responsable de proveer el aborto seguro. Entonces, si todo su personal es objetor, tiene que contratar nuevo personal que sea no objetor y tiene que garantizar que haya quien provea la práctica. Eso es importante. La idea es no poner el peso de esto ni en las mujeres, ni en las niñas, ni en los profesionales individuales, sino en los servicios de salud institucionales que tienen la capacidad para efectivamente garantizar el derecho. Bueno, y con eso nos quedamos. Le quiero agradecer nuevamente a la abogada Ana Cristina Vera, ella es integrante de Surcuna Ecuador, por habernos acompañado en este espacio informativo. Abogada. Muchas gracias también, buenas noches. A usted, que tenga una muy buena noche.